Buenas noches. ¿Tenemos a alguien más en sala? Roxana ya Buenas está noches, en sala doctora. también. ¿Cómo está? Buenas noches. Ya podríamos entonces pensar en empezar. Bien, a ver, algunos minutitos, tal vez algunas consultas previas al trabajo que van elaborando sobre artículo. Algunas dudas que hubieran en la elaboración, quizás de su trabajo final. Algo que quisieran comentar mientras hacemos un poquito de hora. Sí, doctora Coronel Sanabria. Adelante, por favor. Sí, estoy desarrollando lo que es el artículo de científico de divulgación. En lo que concierne al aspecto de los objetivos, vamos más o menos a identificarlos similares a lo que tenemos desarrollado en el perfil. En lo que corresponde a la metodología, de igual manera, coincidiendo con el proceso, o vamos a hacerlo más resumido, más adentrado hacia la comprensión del artículo que queremos que la sociedad vea, perciba o asimile lo que queremos nosotros desarrollar y no regirnos tan directamente en lo que tenemos establecido en el perfil de tesis. Esa era mi pregunta. Es una pregunta muy interesante y muy pertinente para esta fase en la que uno se encuentra ya queriendo difundir algunos avances de su investigación, inclusive según algunos formatos, por ejemplo, la Escuela Americana utiliza la modalidad de los papers, es decir, cada capítulo de la tesis se publica. De ahí es que la primera parte, por ejemplo, puede ser un artículo de reflexión, la introducción, los primeros acercamientos a las preguntas o a los objetivos que usted planteaba. Entonces puede hacerse un primer artículo problematizando nuestro tema. Se puede hacer un segundo paper referido exclusivamente al marco teórico, es decir, a una revisión de teorías que estén explicando nuestro tema y cuyo fin sea, por ejemplo, reflexionar acerca de la importancia del pensamiento complejo en la educación, porque su marco teórico está referido al pensamiento complejo en el ámbito educativo, por decir, en el proceso formativo de la ingeniería de sistemas. Entonces va la persona a elaborar una revisión de publicaciones, de artículos que se hubieran trabajado alrededor de esta temática, como el ejemplo que les he colocado en la carpeta de la semana 3, un artículo de revisión, que básicamente está comentando los avances que se han tenido de otras investigaciones, pero no de datos propios. Y un tercer paper, inclusive, del diagnóstico, es decir, del acopio de datos, resultados que hubieran habido de trabajos de campo, aplicación de escalas, encuestas, entrevistas, grupos focales, observaciones, conversatorios informales y cualquier otro recurso que hubiera implicado acopiar información empírica. Ese podría ser otro capítulo otro artículo, donde se publique específicamente resultados, por ejemplo, de las percepciones de los estudiantes de medicina con respecto de la discapacidad, por decir así. Entonces, ahí se está trabajando específicamente datos. Y hasta quienes van a tener una propuesta podrían también publicar una cuarta parte de la investigación, que estaría el cuarto capítulo enfocado a proponer, por ejemplo, una estrategia didáctica metodológica para mediante la gamificación para las asignaturas X y Z. Entonces, pueden salir muchos artículos de la tesis o puede salir uno solo que concadene, integre todo lo que hemos trabajado a lo largo de la tesis y se resuma alrededor de 10 a 15 páginas dependiendo de la editorial de las normas de publicación de cada revista. Sus preguntas respecto a los objetivos. Si va a ser un artículo científico, tiene que ser formal. Si va a ser un artículo de revisión, la formalidad se mantiene. Pero si va a ser un artículo de divulgación, habría que parafrasear en un lenguaje más sencillo y de alcance para cualquier lector, tanto los objetivos como la metodología. No le interesará, por ejemplo, a un lector de divulgación científica
la descripción etnográfica, quizás la muestra, el tipo de muestreo estadístico o no, si se ha utilizado estadística paramétrica, no paramétrica, pruebas de Smirnov, Kolmogorov-Smirnov o pruebas de Kruskal-Wallis, o de repente no le interesa. Lo que le interesa al público es comprender fácilmente el mensaje que le está dando el investigador para incrementar su cultura científica acerca de determinado tema. No sé si le he logrado responderle. Sí, doctora, simplemente que tengo otra duda más. Justamente mi ensayo estoy colocando en el título, que tenga que ser atractivo para el lector y el público, el nombre de El grito del silencio. Ese es el título que estoy poniendo a mi ensayo. Y en base a eso estoy desarrollando, coincidiendo con mi proceso investigativo sobre las tecnologías de información y comunicación en el modelo colaborativo, en el proceso del desarrollo de una educación de apoyo virtual a la educación presencial. Lo que sí tengo la parte teórica ya un poco desarrollada, lo que me faltaría es lo que me indicó que en los objetivos parafraseé, y que sea más accesible y más apreciable por el lector, ¿no? Porque no todos son con el mismo conocimiento y criterio que lleguen a leer este pequeño artículo. Entonces, lo otro que me faltaría sería dictamentar algunas imágenes que coadyuven a ese proceso y ese trabajo para culminar de esa manera mi artículo. Eso estaba percibiendo en el desarrollo que estoy llevando a cabo en el trabajo. No sé si es correcto. Es así, ha dicho usted una palabra muy, digamos, clave para esta fase de artículos de divulgación. Lograr que se mantenga el interés del lector por continuar con el texto, ¿no? Si no es un público habituado a leer, entonces de pronto ya a la segunda página, si no logramos mantener su atención, su motivación por querer aprender algo más, o la curiosidad, que bien dice usted, el grito del silencio, uno quiere saber, o sea, ¿qué se refiere con este título? Como aquel artículo de yo no quiero ser princesa, no quiero ser princesa, quiero ser una física cuántica. Uno dice, ¿quién ha escrito esto? Este título tan sugerente, ¿no? O de pronto el sexo de la ciencia. Uno dice, ¿qué están hablando? Entonces, hay un interés, una motivación, pero después decía usted, por mantener ese interés en el lector. Y eso lo va a lograr un texto parsimonioso, un texto de un lenguaje accesible, pero además que le sea útil a quien está leyendo. También ese es un factor interesante, ¿no? Cuando empezamos a leer una noticia, si por ejemplo está la lectura muy densa y se está refiriendo a los cambios climatológicos en Chile, tal vez no vamos a atender tanto como si empiezan a hablar de un corte de energía eléctrica en nuestra ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con la planta? Entonces queremos saber, porque para nosotros eso es significativo. Entonces, cuando estemos elaborando artículos de divulgación en particular, pensemos en retener al público para que continúe hasta la finalización, lo mantengamos, digamos, activo al lector. Bien, no sé si tienen ya la vista de la pantalla que estoy acá ofreciendo sobre el contenido que vamos a trabajar hoy. No, doctora, todavía. Todavía no se observa, entonces a ver, siempre tengo conflictos para compartir. Bien, ahora sí, tal vez. Sí, doctora. Bien, Perfecto, entonces, doctora. Gracias. Entonces empezaremos hablando de algunas pautas para la redacción de artículos científicos, tomando siempre en cuenta que cada editorial, cada comité editorial, cada comité de revistas científicas o de divulgación, revistas educativas, revistas de investigación educativa y otras, tienen sus propios formatos. Pero hay algunos elementos más o menos constantes que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo para lograr la difusión y la comunicación de un determinado avance en la ciencia. Entonces, algunos conceptos señalan que el artículo científico es un documento relativamente breve, a diferencia de la tesis, ¿no?
que una tesis puede tener 80, 100 o más páginas. Un artículo cada vez tiene, recién se empieza a grabar nuestra conferencia, entonces vamos a retroceder un poquito. Decíamos que un artículo científico es un documento relativamente breve en relación a una tesis, ya que esta tiene una extensión generalmente alrededor de 100 páginas, pero el artículo científico tiende a ser cada vez más breve, precisamente por la economía que hay alrededor de las publicaciones. Ser breve, saber comunicar un avance de la ciencia, alguna cuestión tecnológica o de innovación de una manera sucinta, mucho más en los casos de las ciencias prácticas, en las cuales lo que interesa es mostrar de una manera objetiva lo que que quiere comunicar. A diferencia de las ciencias sociales, que decíamos son más discursivas, donde la hermenéutica tiene un rol fundamental en la interpretación, en el encontrarle el sentido para la comprensión de un determinado texto, pero además esa comprensión densa que tiene, decíamos, una compleja interpretación dependiendo del autor, y se da además una intersubjetividad cuando el que lee interpreta también a su vez lo que el autor le ha querido decir. Por lo tanto, a pesar de que se dice que es relativamente breve en relación a la tesis, no deja de ser un documento que en todo caso permite comunicar una experiencia científica a la comunidad, que hay revistas especializadas a ese nivel técnico-científico, pero también otro tipo de revistas cuyo objetivo más bien es la alfabetización y la cultura científica, y por lo tanto no responden tanto a esa rigurosidad ni a ese rigor científico que se exige, como en el caso, por ejemplo, de los textos en inglés, esos papers que utilizan para hacer referencia tanto a artículos científicos como a ponencias que se presentan en congresos como maneras de síntesis que uno hace llegar al comité evaluador, y ese comité le acepta su ponencia, ¿no? Existen diferentes tipos de artículos que muestran estos avances de la investigación, o en el caso de los de revisión, sistematizan algo que ya se conoce, ¿no? A diferencia de los artículos originales que son inéditos, que antes no se han publicado en ningún otro medio. En todos ellos, el único fin es contribuir a la difusión del conocimiento, de manera inédita cuando es un artículo científico, decíamos. Además, este artículo, para ser considerado científico, tiene que ser revisado por los pares evaluadores. Colegas que antes de hacer una publicación, hacen una lectura, o también se llaman artículos arbitrados, porque este comité los lee y hace que en muchos casos acepten la primera lectura, sugiera observaciones o finalmente los rechace porque no cumplen con el rigor científico necesario. ¿Qué otro fin tiene? Uno de los fines más importantes es que se puede guardar, o sea, acumular el conocimiento con el fin de poder recuperarse para posibles consultas. Otro fin que tiene el artículo científico es que esté tan bien descrito que sea posible de replicar por cualquier otro investigador, sobre todo en las ciencias de la salud, en las ciencias en las cuales hay modelos experimentales a nivel de la química, la física, la electrónica, la robótica, etcétera, donde se están trabajando modelos matemáticos que se han explicado de tal forma en el artículo y que son posibles de replicar por cualquier otro investigador. De hecho, por eso que este tipo de investigaciones interesa mucho registrarlas, patentarlas, porque se constituyen en un generan capital económico y por lo tanto aportan un valor, no solamente científico, sino decimos económico. Tiene dos utilidades el artículo. Reporta a la comunidad científica los resultados de un experimento o de un resultado al cual hemos llegado a partir de análisis, e informa sobre la actividad y progreso de la ciencia y desde luego de la tecnología. Y otra utilidad que tiene es permitir que ese investigador lo pueda reproducir, ¿no? Ese es un aspecto importante, y las ganancias, por ejemplo, que se tienen en creación de softwares y demás, van obviamente al autor de esa producción. Quizás las investigaciones y los resultados de investigación que menos se venden son en las ciencias sociales, ¿no? Por la difícil también generalización de resultados de un contexto a otro, de un año a otro, porque los fenómenos sociales son muy dinámicos y porque hay alta subjetividad a diferentes
de las otras ciencias. ¿Qué tipo de formatos tenemos? Cuando se habla de artículo original, generalmente se ajustan al modelo INRIT. El modelo INRIT hace una abreviación de los componentes de la introducción, de los métodos o material y métodos, los resultados y la discusión. El modelo INRIT no considera en muchos casos las conclusiones, porque cuando se concluye daría a entender que el tema ha quedado cerrado y que ya se conoce todo y es una verdad absoluta. De manera que hay una tendencia a ya no en algunos formatos exigir conclusiones, sino terminar con la discusión y quizás algún párrafo a manera de corolario o de epílogo donde finalmente se está cerrando esa etapa de la investigación, pero no el conocimiento de ese tema en general. Este formato INRIT proviene del campo médico, se lo ha generalizado hacia las revistas de mayor impacto. Muchas de las revistas indizadas con puntuaciones más altas están elaboradas bajo este formato, ¿no? Ese es un aspecto importante a considerar cuando uno quiere hacer publicaciones fuera de nuestro contexto. Una segunda tendencia es a elaborar una introducción, métodos, materiales, resultados y discusión. Cambia aquí un poquito la palabra material y métodos, ¿no es cierto?, que en algunos casos en el ámbito de la salud se conoce con el nombre de sujetos también, ¿no? Sujetos y métodos y sujetos de investigación, porque no son objetos en ese caso. Este formato cambia cuando se va a tratar de artículos de revisión, porque ahí los resultados generalmente no son cosechados, diríamos, o colectados por el investigador directamente de fuente primaria, es decir, él no ha ido a aplicar las encuestas, las entrevistas, las observaciones, sino que ha recopilado información documental. Y por tanto, generalmente no utiliza materiales, pero sí hace uso de metodología de análisis documental, sistematización, enfoque de sistema, inducción, deducción, puede utilizar abstracción, análisis, síntesis, pero de repente no utiliza, ¿no es cierto?, ni materiales, ni encuestas, ni entrevistas que haya aplicado. Esa es una característica de los artículos de revisión, que echan mano de información colectada y publicada por otros autores. El modelo de formato que utilizan los artículos de divulgación es la introducción, una metodología, resultados y conclusiones a las que arriba el investigador, pero que tienen una característica muy importante: bajo manejo de cifras, lenguaje más coloquial, títulos generalmente atractivos, ¿no? Objetivos que más bien intentan captar la atención y la motivación del investigador, como habíamos colocado en los ejemplos de la carpeta. ¿A qué clasificación tenemos dentro de los artículos científicos? Tenemos los textos científicos puros, ¿no? Los textos técnicos, que en realidad están más orientados a profesionales que en este caso son de un área específica y que no cualquier otro lector los va a entender. Y la combinación de ambos, la tendencia a combinar avances de la ciencia, avances de la tecnificación o la innovación, por ejemplo, en temas de motores, en temas de maquinarias, en temas de agroforestería, o sea, en las ciencias tecnificadas, que combinan este tipo de textos científico-técnicos donde nos van mostrando estos avances que pueden tener. En las ciencias sociales, nuestros textos, pocas veces, por ejemplo, tenemos acceso a publicaciones. Por ejemplo, hay una que acabo de leer, un artículo que está publicando una colega referido, por ejemplo, a la problemática de la enseñanza el idioma francés y ciertos fonemas para los cuales, digamos, la cavidad orofacial no ha sido trabajada desde la infancia y que nos cuesta mucho poder encontrar, digamos, la pronunciación apropiada, la fonética apropiada para esto y cómo influye, digamos, ciertos ejercicios orofaciales. Ese es un texto técnico que cuando uno no es del área, entonces no puede retener la lectura mucho tiempo porque solamente interesa a los lingüistas, ¿no?
Entonces, esa va a ser una cuestión bastante específica. O, por ejemplo, de pronto cierta morfosintaxis en la enseñanza del quechua. O de pronto, por ejemplo, modificaciones al sistema de automatización de traslado de silla de ruedas para pacientes parapléjicos, donde se está haciendo un nuevo modelo de simulación, por ejemplo. Entonces, algo tan específico que aunque contribuye de manera importante a la ciencia, sobre todo contribuye a la técnica. A diferencia de textos científicos que contribuyen al bienestar común, al bienestar global, social en su conjunto, ¿no? Entonces va a haber, obviamente, esta combinación también de ambos textos. Vamos a ver en general cómo se dividen estos dos tipos principales de textos permitidos dentro de la academia. Aquellos originales, decíamos, que se definen como informes escritos, reportes escritos que también antes de su publicación se llaman manuscritos y que cuando ya se publican pasan al título de artículo. O sea que digamos que en nuestro lenguaje común estaría mal dicho, estoy redactando mi artículo o ya tengo hecho mi artículo. Si lo tienes hecho, tienes un manuscrito, ¿no? En realidad vas a tener un artículo cuando este se haya publicado y haya descrito los resultados originales que presenten determinada investigación. Esta característica es fundamental, que sean inéditos, es una de las cosas más importantes dentro de este proceso de, digamos, que caracteriza a un artículo original. En cuanto a los de revisión, estos deben describir y analizar los resultados de publicaciones realizadas, ya sean recientes o relevantes en determinado campo de la ciencia, destacando las futuras direcciones o recomendaciones o analizar la tendencia que está cobrando cierto fenómeno. Por ejemplo, en el texto que colocábamos para la lectura y consulta del grupo. O podríamos citar otro ejemplo de texto de revisión, la tendencia que está teniendo el uso de la gamificación dentro del aula. ¿Qué tipos de aplicaciones como el Kahoot u otros existen para poder proporcionar ciertos contenidos o facilitar contenidos en el aula? Yo no voy a colectar los datos, sino que empiezo a estudiar y hacer una revisión de todo lo que se ha publicado y mostrar cuál es la tendencia que está teniendo la aplicación de la gamificación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué implica el revisar artículos? Suponen crítica, reflexión sobre un determinado tema, porque sistematizan, analizan, evalúan toda esa información publicada y sacan conclusiones. De pronto de 20, 30, hemos leído que hasta de 60 artículos alguien hace una revisión, 60 publicaciones. Inclusive hay artículos que documentan y dicen se han hecho revisiones a todas las publicaciones efectuadas entre el año 2010 al año 2018. Entonces esta persona ha ido siguiendo en la internet todo lo que se ha publicado durante ese periodo y que está alojado en ciertas bases de datos. Puede decir alojados en las bases de datos de Redalyc, Scopus, EASY, puede decir en la base de datos de Cielo, es decir, puede nombrar inclusive la muestra de base de datos de las cuales ha extraído los artículos y ha efectuado esa revisión. ¿Cuál es el valor de recoger todo eso? Que todos conocemos los resultados parcelados de esas investigaciones y hay alguien que se está tomando el trabajo de mostrarnos justamente un balance de todo lo que está ocurriendo y nos está haciendo conocer la futura dirección o las recomendaciones que hay con respecto de un determinado tema y lo ha logrado hacer a partir del recojo de datos de 18 años. Entonces, ese es un aporte importante. No necesita ser de tanto tiempo de amplitud en este caso. He puesto apenas como un ejemplo. No necesitan ser 60 artículos los que se revisen, pero tampoco podemos hacer un artículo de revisión de 1 o 2 artículos porque no nos mostrarán ninguna tendencia porque es muy poco. Pero sí se pueden hacer artículos de revisión, por ejemplo, específicamente publicados por la Universidad Técnica de Oruro respecto, por ejemplo, del tema de la tecnología educativa. Entonces, todo lo que ha publicado la UTO, que pongamos sean 20 trabajos, yo solo quiero trabajar sobre ese estado de arte y hago una revisión de esos y muestro cuál es la tendencia en la UTO acerca de la tecnología educativa.
Entonces, no implica cantidad, no implica un periodo de tiempo largo, pueden ser pocos artículos, pero una característica importante es que no, estos de menor cantidad no están explicando la tendencia. Lo que están haciendo es criticar, reflexionar, profundizar e interpretar esos textos para sacar ciertas conclusiones. Un tercer tipo de artículo, no técnico ni científico, son los artículos de divulgación. Estos que están dirigidos a los receptores usuarios, no necesariamente especialistas, sino público en general. Y estos sí responden a los objetivos y a los fines de la cultura científica y de la alfabetización en realidad científica, ¿no? Con el objetivo de que las sociedades empiecen a tomar conciencia, a tomar conocimiento de hacia dónde van los temas en términos de ciencia, ¿no? Les había pasado el divulgador científico, en este caso, un video de Punset, cuando muestra los avances que se tienen en los conectomas. Si uno lee al coreano autor, este neurocientífico, la verdad que bastante denso si uno no es del área. Pero de pronto cuando lo escucha comentar a Punset sobre los avances de los conectomas y cómo ya se tienen pequeñas redes identificadas de insectos acerca de cómo tienen un mapeo de la conexión de las neuronas y se cree que para muchos años más adelante se va a poder ya tener la información de cómo se conectan las neuronas de una u otra persona, esos conectomas o mapas neuronales, realmente deja curiosidad, le deja a uno pensando, le inquieta y le motiva para saber un poco más acerca de lo que y cómo funciona el cerebro, ¿no? Miren, este artículo, por ejemplo, espacios accesibles en la escuela inclusiva. Nos presenta un resumen que, como verán, cada vez tiende a ser mucho más breve, ¿no es cierto? Este está alrededor de las 100 a 150 palabras y todavía está utilizando en este caso 4, 6, 7, 6, cabal. Las 6 palabras clave que están permitidas en la publicación. Verán acá los nombres, la adscripción del autor y también una dirección de correo al que los lectores quisieran llegar si quieren comentar o recabar más información acerca de su artículo. Miren, un artículo científico, ¿qué partes tiene? Siempre un título, y eso ya determina desde el principio la relación con el objetivo. Acá el objetivo seguramente es explicar los riesgos laborales en situaciones legalmente prohibidas y sus consecuencias para la salud y seguridad en los infantes, por lo que nos dicen, ¿no? Entonces, acá este artículo, ¿qué pretende? Dice, el hecho de desarrollar un trabajo impide que muchos de ellos estén escolarizados. Así sus condiciones de trabajo no tienen posibilidades de mejorar y se perpetúa la pobreza. Acá Pilar Nova, que es la autora, esta es su adscripción al Departamento de Tendencias Sociales de Sociología de la Universidad a Distancia en Madrid, España, nos está presentando un artículo que siempre lleva, verán, ahora, hoy en día, una traducción en el inglés. Además de que el resumen casi obligatoriamente en todas las revistas sí viene traducido, aunque no todo el cuerpo del texto. Tiene un título, tiene autor o autores con su adscripción, tienen un resumen y las palabras clave en la primera parte de un artículo. Tiene una introducción, seguimos el modelo INRIT, tiene una metodología, cómo han hecho, ya sea material o métodos o solo llamado metodología, resultados, discusión y conclusiones. Y finalmente tiene una bibliografía. No puede haber artículo de investigación con una o dos referencias bibliográficas, ¿no? Hay un mínimo que en este caso no es de cuantía, no se puede decir 10, 20, 30, pero lo que sí, con menos de 10 referencias, no se puede hacer un artículo. Y en segundo lugar, ¿cuándo se sabe que es suficiente la búsqueda de antecedentes o del estado del arte de mi tema? Cuando yo veo que todos los autores que voy revisando hablan y concluyen casi los mismos aspectos. A eso se llama saturación y ya no es necesario seguir revisando más porque veo que el tema está siendo explicado de la misma manera por varios autores. ¿Qué partes tiene un artículo? Miren las secciones. Tiene un título del tema. Es importante que además ese título, dicen los americanos, está expresado en no más de 15 palabras.
Para nosotros esto a veces es muy difícil, ¿no? Porque el español sigue un poco otra organización sintáctica y no lo hacemos tan corto y conciso. Sin embargo, se pide en los artículos originales que el título no sea muy extenso. A diferencia, por ejemplo, de los artículos que en este caso son de divulgación, donde, por ejemplo, decimos el derecho a la vida y la constitución política en el Estado plurinacional de Bolivia durante los periodos 2016 al 2018, por ejemplo, ¿no? O el derecho a la vida en el caso de mujeres migrantes. O sea, especificamos demasiado. ¿Cuándo se va a saber todo eso? En el objetivo. Ahí vamos a especificar el derecho a la vida de quiénes. De los recién nacidos, no sabemos si este trabajo así, leer el derecho a la vida es de los privados de libertad, no sabemos si es de, por ejemplo, niños con alguna discapacidad, ¿a quién se están refiriendo? Entonces, un título un poco genérico, pero que vamos viendo que a lo largo del documento sí entendemos mejor cuál sería la lógica de explicar de manera general al principio y por qué nos piden en menos de 15 palabras. La autoría. No se puede colocar a más de 6 autores, donde el principal autor generalmente es el primero y también en medio se colocan a los investigadores secundarios. El nombre que va al final también cumple un rol determinante en el proceso investigativo. Esas son un poco las claves de cómo hay que colocar el orden de los autores. Acá tenemos un autor único. Es importante la adscripción, decíamos, la institución a la que pertenece, ¿no? En la parte inferior llevar el correo electrónico, correos institucionales, ¿no? Por ejemplo, no correos como yo soy tu amor único, una cosa así, no se puede colocar ese tipo de correos porque se pierde la formalidad y hay que tener un correo institucional, un correo, digamos, profesional para estos fines, ¿no? El resumen. Miren, el resumen es como un IMRIT abreviado. Su fin es proporcionar una información rápida y exacta, una idea global del contenido más básico del artículo. Debe permitir al lector identificar en forma rápida lo siguiente. Miren, hay de 150 palabras, a veces nos piden, por ejemplo, en OI nos piden apenas 80 palabras, y en algunos casos hasta de 300 palabras. La redacción es en pasado, exceptuando el último párrafo, que es la frase con la que se concluye y se dice, por tanto, resulta importante la aplicación de la TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de adultos que aprenden lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estoy afirmando, ya no hablando en pasado, en cambio todo lo anterior se realizó, el objetivo fue, los resultados, los hallazgos más principales fueron los siguientes, pero la conclusión es en tiempo presente. No debe aportar información o conclusión relevante el resumen, porque entonces ya no es necesario leer y tampoco se deben hacer citas bibliográficas en un resumen. Debe quedar claro el problema que se investiga, es decir, este artículo está referido a la problemática de tal cosa. El objetivo de este artículo es problematizar, el objetivo de este artículo es proponer, el objetivo de este artículo es describir, el objetivo de este artículo es sistematizar, el objetivo de este artículo es analizar las tendencias, es decir, cuál va a ser el alcance, a la conclusión con qué se va a encontrar el lector, con que realmente hemos logrado lo que le hemos ofrecido. Palabras claves no son las que se repiten del título, muchas veces toman las mismas palabras del título, derecho, vida, constitución, no. Generalmente colocamos las palabras que están relacionadas con nuestro tema, pero sobre todo ponemos las palabras con las cuales queremos que nos identifiquen los que nos van a leer. Por ejemplo, si a mí me interesa en este trabajo anterior, derecho a la vida y la constitución, tal vez yo quiero que me encuentren en las publicaciones que se tienen sobre derecho penal. Entonces colocaré la palabra derecho penal, porque me conviene que desde allá me lean. Si me interesa, por ejemplo, que me encuentren en las revistas que publican sobre cuestiones de infancia, yo pondré ahí infancia, porque mi artículo está relacionado con la infancia, aunque no lo diga en su título. Entonces, ese va a ser un aspecto importante. También es interesante empezar a entrar a los tesauros de nuestras profesiones. Simplemente uno coloca tesauros
ingeniería agraria. Y ahí le salen una cantidad de palabras que son las que más se repiten y además las que tienen organizadas ya en cuanto a nomenclatura ciertas ciencias. Por ejemplo, si yo estoy queriendo ver en mi ciencia la palabra infancia y de pronto reviso los tesauros de mi ciencia en el caso de la psicología y no encuentro tanto infancia, encuentro más niñez. O por ejemplo, encuentro primera infancia, perdón. Entonces, ese es el término que me conviene. ¿Por qué? Porque los tesauros me van a permitir, ¿no es cierto?, usar una nomenclatura con la cual la gente de mi área me ubique rápidamente, porque ahí están alojados los documentos que están relacionados con primera infancia y a mí me interesa estar ahí. Entonces, cada uno tiene un poco esa tarea para futuro, que es una tarea muy rápida, esa de meter a la internet la palabra tesauros y nuestra ciencia para saber cuál es la nomenclatura más utilizada en los diferentes ámbitos de mi profesión. Resumen. Miren, acá hay una síntesis de lo que tiene. Tiene que mencionar en la introducción, plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación, describir qué metodología voy a emplear, sintetizar brevemente los resultados y generalizar algunas conclusiones. Decíamos, no hay que decir en el resumen detalladamente, por eso acá dice no ser detallado. El resumen no tiene que ser muy largo. Y tampoco plantear claramente las preguntas y las respuestas, porque entonces ya no es necesario leer el artículo. Las palabras clave, decíamos, importante relacionarlas con los tesauros. Hay que separarlos con una coma entre ellas y al inicio de la siguiente palabra utilizar mayúscula y figuran al final del texto. ¿Qué características va a tener el contenido o el cuerpo de un documento o de un artículo manuscrito original? Ese que hemos dicho que es inédito. Va a contener antecedentes, va a asumir un referente teórico, es decir, va a utilizar algunas definiciones, conceptos o marco teórico, donde si va a investigar, por ejemplo, gamificación, tendrá que definir qué es gamificación y al definir está asumiendo una corriente teórica. Cuando dice se va a hablar desde el proceso del aprendizaje como un proceso, por ejemplo, de educación liberadora, ¿qué es la educación liberadora? Para Freire dirá, año tantos, la educación liberadora se entiende así. Entonces, en la introducción nos está dejando sentado que su artículo va a abordar desde la educación, el paradigma más bien, o la corriente de pensamiento de la educación liberadora o de la pedagogía de la liberación, y no, por ejemplo, desde el conductismo, que ese será otra persona de repente la que tome y del principio ya nos hace saber cómo está definiendo su objeto de estudio. Problematizará por qué investiga en ese tema, en su contexto, por qué es importante y nos planteará los objetivos. No nos olvidaremos que sobre los antecedentes ya hemos hablado del balance de la cuestión y la revisión de artículos que los vamos documentando uno a uno para mostrar cuál es el estado de la cuestión de nuestro tema según la mirada de otros autores. En cuanto a la metodología, en este segundo subtítulo es importante que en el artículo se señale el diseño metodológico con el que se está haciendo, si es descriptivo, si es propositivo, si es un estudio de tipo comparativo, si es un estudio experimental o cuasi experimental. Se dirá inclusive desde qué paradigma se está leyendo, sociocrítico, positivista, hermenéutico. ¿Para qué? Para que el lector luego no espere un procesamiento estadístico paramétrico cuando estamos asumiendo un enfoque hermenéutico. O de pronto no espere que le ofrezcamos cifras o pruebas de validación estadística y confiabilidad cuando nuestro enfoque tal vez sea sociocrítico. Después es importante decir con cuánta muestra y población hemos hecho el recojo de datos. Y también comentar al final el tipo de análisis estadístico que hemos utilizado. SPSS, programa in vivo, programa Atlas-T, EpiInfo, qué programa estadístico hemos utilizado y qué pruebas hemos aplicado a nuestros datos. O vamos a aplicar a nuestros datos cuando estamos elaborando. El cumplimiento ético es importante señalar si se ha pedido la aceptación de participación de los
investigados en nuestro trabajo. Es decir, si se les ha hecho llenar una hoja de consentimiento informado, que se la descarga de la página de la internet de la OPS, que tiene una ficha de consentimiento informado, cuando vamos a hacer una investigación con personas, con sujetos, con instituciones a las cuales necesitamos su autorización para posteriormente publicar los resultados. Un tercer elemento del formato INRIT son los resultados. Y finalmente, la discusión y las conclusiones para cerrar con la bibliografía que iremos explicando. ¿Qué contiene la introducción? Decíamos, es el preámbulo. Introducción quiere decir meterlo al lector dentro de mi tema. Lo meto en la primera hoja a mi tema y ahí tiene que enterarse de qué trata mi investigación. No puedo leer en el artículo 2 hojas y no saber de qué trata. Hablar de Bolivia, la importancia de la educación, es así que el ser humano, la constitución política. ¿De qué está queriendo usted hablar? Eso tiene que decir en la primera hoja. ¿Dónde va a hacer la investigación? ¿Por qué hace ese estudio? Son preguntas básicas que se tienen que responder en la primera página. ¿Cuál es la importancia del aporte que esto va a tener al contexto científico y de qué manera va a aportar al contexto local? Se puede explicar el problema de investigación relatando algunos párrafos donde decimos que es importante para la Escuela Militar de Ingeniería o para la universidad tal, que haya una reforma educativa o de pronto los paradigmas que se han estado aplicando no han respondido, las cifras de graduados o de repente el proceso memorístico que se ha ido desarrollando a los estudiantes, el promedio de las calificaciones, deficitario, la baja motivación. Entonces decimos, ya estamos explicando algo del problema. En esta parte de la introducción también se vacía la parrilla de los antecedentes. ¿Qué antecede a mi estudio? ¿Qué dicen los otros autores? Además, este acápite va a comprender algunas preguntas si queremos hacernos o como planteaba hace un momento, posibles objetivos de la investigación, ¿no? O hipótesis con las que queramos trabajar. También podemos utilizar en la última parte un objetivo central. Ejemplo, describir la problemática de la aplicación de tecnologías de información en la asignatura de cálculo 1 de la carrera de tal en la universidad tal. Proponer un modelo, por ejemplo, de gamificación para la enseñanza de la asignatura de estados contables 1. Por ejemplo, demostrar la eficacia de una estrategia didáctica para el seguimiento tutoral de los proyectos de grado de la carrera de psicología. Entonces, dependiendo de cuál va a ser el alcance de mi investigación y lo que yo voy a lograr en las conclusiones, haber descrito, haber analizado, haber elaborado, haber demostrado, haber rediseñado, haber comprendido, haber seleccionado, entonces yo utilizaré ese verbo en el objetivo. No me comprometeré a, por ejemplo, validar un modelo si en realidad solo he analizado los modelos existentes. Esa es una condición sine qua non entre el objetivo y las conclusiones. Ejemplo, miren, este es el trabajo que les he puesto en la carpeta. Motivación docente y actitud hacia las ciencias. Influencia de las emociones y factores de género. Miren el título, no nos dice motivación de los docentes de qué materia ni de qué universidad. No nos dice hacia qué ciencias. Y tampoco en las emociones de qué tipo, positivas, negativas y factores de género. Muy general el título y es así como se pide. Vamos leyendo. Desde hace un tiempo la didáctica de la ciencia se plantea un objetivo, alfabetización científica de la población y proporcionar herramientas para el profesorado. En lo que se refiere a la alfabetización científica, se debe comenzar por el hecho de que según la encuesta sobre percepción social de ciencia y tecnología, la información sobre ciencia y tecnología interesa prioritariamente 15.6% del total de los encuestados y solo el 10% de los entrevistados considera que tiene un nivel alto o muy alto de formación. Por el contrario, 42% de la población, esto es antecedentes, que los ha recabado de Torres 2015. Además, ha estudiado también a Torres el 2005 y vuelve a citar en algún otro momento a otra instancia, ¿no es cierto? Porque lo que está haciendo es vaciar el estado del arte acerca de la problemática de la motivación y la influencia de las emociones, ¿no? Está hablando en algún momento
justamente esos factores que van a tener con las que ver con las vocaciones, ¿no? Con las demandas, a pesar de los resultados, son cada vez más reconocidos socialmente, de que la inserción laboral a mediano plazo del alumnado es mayor. Fuente, Ministerio de Cultura y Deporte, año 2013. Entonces está empezando este autor con los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué se conoce sobre el tema? Eso es, trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros y que constituyen el objeto de nuestro trabajo. Referenciar qué se ha hecho antes o el estado del arte de nuestro problema y de nuestro objeto de estudio. Para ello es una condición sine qua non en la primera parte hacer uso de referencias bibliográficas, si no, no se está citando a la persona que antes ha hecho la investigación. Esta parte la habíamos visto ya cuando decíamos que el estado del arte es la tarea inicial imprescindible de todo trabajo, que es una indagación documental de carácter hermenéutico, que no es un listado bibliográfico, sino que implica que el investigador despliegue una lectura crítica interpretativa que permita identificar contradicciones que necesitan ser resueltos o vacíos que deben ser enfrentados de estudios sistemáticos o significativos de nuestro tema. ¿Qué objetivo tiene que hagamos esta primera parte y vaciemos en esta parrilla que a veces nos hace aburrir? Verificar si nuestro tema se ha trabajado o no. Por lo general siempre se ha trabajado, aunque no sea de una manera tan similar o directa como nosotros, pero está trabajado. Conocer en qué términos y situación se encuentra la investigación sobre nuestro tema y los posibles debates que se están generando. O sea, si yo creo a veces que no he revisado ningún estado del arte, que la tecnología educativa es lo máximo que va a lograr todo lo mejor para mis estudiantes, echaré una miradita a los antecedentes y seguramente me voy a llevar alguna sorpresa. Y es por ello que se llama balancear el estado de la investigación. Y como tal se debe mostrar qué logros hay en mi tema, qué cosas no se saben todavía, vacíos, las perspectivas y aproximaciones que han habido y las discusiones teórico-metodológicas de mi tema. De ahí es que pedíamos que se vayan vaciando a esta parrilla para que después esa parrilla se convierta en este texto, en esto que nos presentaban los autores, Torres, Vargas, y en cada párrafo ir volviéndolo un texto lineal, lo que hemos ido vaciando acá. Por ejemplo, en un trabajo desarrollado por Torres, 2015, referido a la problemática de la gamificación en los entornos educativos, se planteó como objetivo describir las prácticas de los estudiantes con el uso del smartphone. Metodología. Para eso aplicó una encuesta, un cuestionario de 50 preguntas. Los resultados muestran la preferencia por las aplicaciones del Kahoot y otros. Principales discusiones. No se conoce en qué medida las aportaciones de la gamificación puedan ser efectivas para ciencias en las cuales se requiere mayor discusión, debate y profundización. Conclusiones. Se sabe que la gamificación es un recurso que puede ayudar mucho para los contenidos ágiles, simples, con bajo nivel de razonamiento y donde se privilegia el uso de la memoria, el uso de la respuesta inmediata, el uso de ciertos se me fue la palabra, que en este caso quería decir algoritmos en los cuales el estudiante responde eficazmente. Eso que he ido vaciando lo tengo que colocar en un texto lineal de manera que se constituyan en los primeros antecedentes de mi tema y me muestren hacia dónde va la cuestión. Y en esta fase es donde vuelve la hermenéutica. Hay que interpretar para comprender ese lenguaje que nos está queriendo comunicar el autor. Entonces, al margen de solamente describir, decíamos en la semana anterior, más bien lo que acá tratamos de hacer es que nos constituyamos en un entendedor de lo que nos está queriendo decir. Esclarecer y elaborar ese entender y ese desentrañamiento de lo entendido y no solo un copiar, pegar y no analizar esta matriz en su conjunto. Cuando esta matriz ya está elaborada, aquí vemos cómo los objetivos son tan distintos entre autores. Vemos cómo algunos resultados se van repitiendo, cómo algunas conclusiones tienden hacia una dirección y estos otros hacia otra dirección completamente diferente, porque tengo ya un panorama de lo que he leído.
Siguiendo con los subtítulos, tenemos material y métodos. Más o menos podríamos separar como en 5 partes. Primero es importante decíamos, qué paradigma, qué enfoque, qué tipo de investigación estamos desarrollando, y para eso ustedes tienen unas lecturas que se les ha colocado, donde en el módulo de metodología de la investigación se habla mucho acerca de el alcance de la investigación, si va a ser descriptivo, analítico, experimental. Eso tiene que saber el lector en esta primera parte y de una forma breve. La población y la muestra con la cual vamos a trabajar, decíamos, el entorno donde se ha hecho la investigación, en un laboratorio, en el aula, en los ambientes del colegio, a nivel de plazas, de parques, donde se han hecho intervenciones, si ha habido aplicaciones de pruebas o de un programa educativo, de una campaña de sensibilización u otros. Y sin duda el análisis estadístico, decíamos, mencionando siempre el tipo de programa que se va a aplicar. ¿Qué continúa esto? Los resultados. Esa es una de las fases en las que a veces se nos va adelgazando el artículo, cuando más bien tiene que engrosarse. Tiene que cumplir 2 funciones. En resultados, en material y métodos hemos descrito qué pensábamos hacer. Acá en resultados ya tenemos que mostrar los hallazgos más relevantes que responden a nuestro objetivo de estudio. Presentando pruebas que apoyen los resultados y que pueden ser textos, gráficos, tablas, figuras, que expresen de forma clara los resultados del estudio. A diferencia de los artículos de divulgación, los artículos científicos por lo general llevan tablas de datos, generalmente bajo una organización de estadística paramétrica, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, no tanto así en estas revistas de impacto, por ejemplo, gráficos como esta nube de palabras más frecuentes, evocadas cuando se les ha preguntado a los padres de familia qué sienten ante la presencia de un niño con discapacidad. Entonces verán que acá la mayor parte se ha repetido, el tamaño de las palabras obedece a la cantidad de personas que han ido respondiendo. Y entonces vemos acá tristeza, impotencia, angustia. Y dice en resultados que son 3 pasos fundamentales: presentar el gráfico, pero después hay que describirlo en sus porcentajes. Y luego hay que analizarlo y hacer el metaanálisis, más allá de lo que simplemente nos está mostrando esto. Por separado el amor, la tristeza, la impotencia. ¿Cómo interpretamos nosotros esos datos? Va a volver nuevamente esa fase de la hermenéutica. Los resultados, miren, pueden ser presentados en una tabla también, ¿no? Acá podemos empezar redactando así. Las familias, en la respuesta a la primera pregunta sobre las dificultades de su hijo, reportaron los nombres del diagnóstico médico: autismo, parálisis, TEA, etc. Estos fueron agrupadas para fines de análisis según su origen y su manifestación en la siguiente tabla. Diversidad funcional, una N de 10, 3, 9, 5, por ejemplo, acá no pasa de ser una muestra de 31 sujetos, muestras pequeñas. No se está trabajando con 300 o con 3,000 individuos. Entonces, acá claramente esta investigación tiene un enfoque más cualitativo. Y por eso decíamos, es importante decir el tipo de enfoque que yo estoy aplicando para que el lector no espere de mí muchas cifras, porque mi estudio es cualitativo, por ejemplo, ¿no? Luego de presentar la gráfica, es importante analizar. En función de las respuestas obtenidas, aglutinadas en 3 categorías: positivas, negativas y neutras, la segunda categoría recoge el mayor número de respuestas, específicamente 80.7%. De las mismas, el segundo lugar, esta es la presentación de los datos, pero esta es la descripción. Dice presentación y descripción. Acá está la presentación del dato, aquí está su descripción en cuanto a números. Pero ahora, ¿cuál es el análisis? Acá también tenemos otro ejemplo de gráfico donde vamos colocando lo que conocemos en un aerograma, las conductas más frecuentes evocadas por los padres de familia. Se destaca la dimensión de 32% de las madres, quienes generalmente buscan ayuda, por lo general médico asistencial, el 22%. Ese es el nivel de descripción. Entonces, en el artículo, así como en la tesis, hay esas 3 fases, pero que cuando se empiezan a profundizar en la fase o en el acápite de discusión, que es una de las secciones más complejas para elaborar y para organizar,
hay que tomar distancia a veces de nuestros datos, pasar días, pensar, analizar, aunque no esté frente a la computadora. Voy analizando lo que he revisado en el estado del arte, voy pensando en mis resultados y voy a poder establecer recién la discusión. Porque, ¿qué es la discusión? La discusión va a responder a los objetivos, a las preguntas o a la hipótesis, donde voy señalando los hallazgos de mi trabajo, que ya son una evidencia científica, pero en contrastación con los datos que han sido mencionados en los antecedentes, para ver si existen contradicciones o si más bien hay apoyos al conocimiento que ya se tiene sobre mi tema, que los autores ya lo han ido comentando. Es decir, puedo apoyar o refutar los estudios anteriores porque yo he llegado a conclusiones, en este caso a resultados, que me permiten ya debatir, hacer inferencias, analizar y metaanalizar, ir más allá del análisis, porque puedo hacer ya ciertas aseveraciones porque tengo dos fuentes. Los antecedentes, que es el conocimiento teórico existente, y por otra parte, mis datos, que es el conocimiento empírico que acabo de procesarlo. Tengo dos fuentes y yo puedo establecer a partir de eso la discusión, que no es el simple relato de la recolección de cuántos fueron o cuáles fueron los resultados. No se trata de presentar tablas y describir porcentajes en el proceso, sino la contrastación de los mismos a través del análisis que relaciona con los objetivos de investigación y con el problema. La discusión implica asimismo contrastar los resultados obtenidos con las teorías existentes, mis datos con las teorías que se han revisado tanto en el marco teórico como también en los antecedentes. Estos pueden ir presentados cualitativa o cuantitativamente, correlacionando sobre todo mis variables o mis categorías de análisis. ¿Qué estaba analizando yo? ¿Qué encontraba en los antecedentes? Y ahora yo encuentro lo mismo. Se parece, difiere. Se parecen ciertas cosas, pero difieren otras. Al momento de presentar esos resultados obtenidos, tengo ya esa posibilidad de discutir a la luz de la teoría. Miren, vuelve la hermenéutica, porque entonces ahora yo tengo que buscar ese sentido para poder comprender. Y ese sentido es el que me va a permitir esa apertura a la comprensión. Expongo datos, describo los gráficos, comparo los gráficos con los autores, comprendo mejor mi tema, puedo establecer una conclusión, discusión, conclusión, y finalmente puedo arribar a un metaanálisis porque ya puedo ver un poco más allá de lo que se conocía del estado del arte. Ejemplo, en este artículo, discusión, dice, desde el año 2016, las familias de los niños con discapacidad participan de ciclos formativos en temas de diversidad funcional, pero se observó que la asistencia de las madres era significativamente mayor, situación no diferente en este caso, donde son las madres quienes más participan, indicando la importancia que tiene para ellos la manifestación de sus emociones. Los pensamientos negativos como dependencia, incomprensión, rechazo, discriminación son parte del imaginario de este grupo de madres. Aquí se expresa lo planteado, aquí viene ahora la discusión con los antecedentes, el estado del arte. Por otros autores, Ferrante 2007, 2009, Ferrante y Ferreira 2008, 2019, Levin 2019, que destacan cómo sufren las madres de desvalorización, dominación, exclusión, marginación mediante prácticas en salud de parte del Estado. Estos autores en antecedentes ya habían hecho estas afirmaciones. Al colectar los datos en esta investigación, se está apoyando a lo que dicen estos autores, por lo tanto, la tendencia se está comprendiendo y se está apoyando esta teoría, y las conclusiones se están acabando de manifestar que es el Estado el que ratifica estas prácticas de marginación, exclusión, dominación. ¿Qué evaluación hacemos de esto? ¿A dónde llega el metaanálisis? Que no se trata de la Argentina, de Chile, de Bolivia, sino se trata de la problemática de la discapacidad, el metaanálisis de personas que en este caso, estos autores dicen, están desposeídos de capital simbólico. Al no ser agentes productivos, cuerpos sanos, cuerpos bellos, cuerpos útiles, entonces no se privilegia su atención dentro de los sistemas de salud, educación y otros, ¿no? Y otros derechos, sino que más bien son objetos de asistencia.
Entonces estamos engrosando una línea teórica que ya no se resume solamente a la lectura de estos cuadros, ¿no? Sino que estamos tomando distancia de los textos para poder hacer ya inferencias muchísimo más generales a la luz de la teoría de estos autores que señalaban que en distintos años han llegado a las mismas conclusiones. Miren, acá volvemos a mostrar algunos ejemplos de cómo se apoya esa teoría. En el estudio realizado vemos cómo las madres destacan la necesidad de apoyo emocional. Autores como Venturiello y Ferrante, el 2018, muestran que la búsqueda de su salud, personas con discapacidad y sus familiares afrontan situaciones negativas para su participación social y su autoestima, reproduciéndose su situación de desventaja. En el estudio realizado, las madres reclaman ayuda, apoyo. En las mismas líneas, Barrera, Sánchez y Carrillo refieren la sobrecarga del cuidado con cuidadores de niños con enfermedades crónicas. Esta autora ya había trabajado eso, destacando los aspectos psicosociales y económicos. Para Conde, 14, se añaden a los sentimientos negativos la escasa red social de las madres, que en un grupo importante están separadas de la pareja y han hecho abandono del hogar, como en el caso de nuestro estudio, donde los padres no sufren esa importante sobrecarga emocional. Las madres que no conviven con el padre o adolescentes con discapacidad tienen una situación precaria, lo que ocasiona que la asistencia brindada por el Estado les parezca de gran valor para los gastos de manutención. Importante aclarar que la renta solidaria no llega ni al 12% del mínimo vital en Bolivia. Entonces, ¿qué se está mostrando con esto? El apoyo a otros teóricos. En este ejemplo no se ven discrepancias, no se ve, por ejemplo, la situación de decir, a diferencia de autores como Barrera, Sánchez y Carrillo, quienes han encontrado que son los padres los encargados de cuidar la discapacidad, en nuestro estudio el rol es distinto, posiblemente debido a variables sociodemográficas o ocupacionales donde se privilegia el trabajo sobre todo a los varones. Entonces se hacen inferencias, leo más allá de simplemente el dato. ¿Qué conclusiones se pueden sacar cuando el formato de mi artículo me pide conclusiones? Hacer inferencias o deducciones de, entrecomillado, verdades a las que yo voy llegando, que responden a mi objetivo, a mis hipótesis y que por lo general no son tan extensas. Pueden comprender 3 a 5 párrafos, ¿no? Donde se exponen ideas centrales que aporten a comprender el tema o a explicar. De esta manera se avanza en el conocimiento. El artículo no lleva el acápite de recomendaciones, pero a veces en el último párrafo los autores suelen poner: se avisora un panorama de muchos desafíos en cuanto al tema de la discapacidad. Por ello, resulta importante investigar cuál es el rol del equipo de salud o del equipo de calificación de la discapacidad para analizar qué tendencias a futuro les se avisoran o se esperan para los niños y sus familias. Entonces, se puede como dar algunas sugerencias, recomendación, pero no lleva el título como tal. La bibliografía, que no puede faltar. Hay autores y ciencias también, ¿no es cierto? Pondremos 2 ejemplos de extremo. Los avances tecnológicos, no, 5 años ya no tiene sentido. Pero, por ejemplo, para estudios históricos, para fenómenos sociales, 5 años son muy importantes para analizar la trayectoria y la tendencia del objeto de estudio, ¿no? Es bueno consultar dentro de nuestra bibliografía revistas que tengan alto impacto si nuestro artículo va a ser sobre todo científico original, pero si nuestro artículo va a ser de divulgación, más bien interesaría referenciar en la bibliografía periódicos, interesaría referenciar, por ejemplo, revistas de divulgación, interesaría, por ejemplo, referenciar entrevistas a personajes, a políticos, a la sociedad en su conjunto, porque participaciones en congresos, porque va a ser esa una fuente con la cual está más familiarizado el lector. No quiere decir por ello que solo hay que referenciar periódicos, sino pueden ingresar con más libertad ese tipo de referencias. Acá tenemos un ejemplo de cómo el resumen introduce a la temática de qué se va a tratar en una investigación. El objetivo también tiene que estar escrito en el resumen. Cuando se va a explicar la metodología, se puede hacer una explicación muy breve. Siguiendo un enfoque teórico de la deconstrucción histórica y política de la discapacidad y algunas bases de la teoría feminista,
Aquí estamos viendo que ya se está asumiendo un enfoque, un marco teórico. Se analizaron las unidades de sentido de la entrevista de tipo cualitativo a madres de niños y adolescentes con discapacidad. Los antecedentes de la relación discapacidad se han estudiado en las madres participantes y aquí ya son resultados. Y encontramos que también son afectadas por la cosificación y objeto de estructuras de poder y que resultan víctimas de un sistema patriarcal al cuidado de la discapacidad. Las estructuras sociales por la división del trabajo y las relaciones de poder gravitan sobre las madres. Se concluye que las madres son quienes sufren más la desvalorización, marginación, exclusión, opresión, dominación ante la mirada contemplativa del estado perverso, que impacta de manera más violenta que en el padre. Ellas asumen el estigma de madres de niños con discapacidad, con sumisión, impotencia y tristeza. Desde ese espacio se advierte cómo se produce y reproduce la descalificación de las madres durante su acercamiento a las instancias de salud o educación. Palabras clave. Miren, discapacidad interesa que aparezca. Aquí no aparece mujeres, pero aquí interesa que aparezca en las revistas y en los sitios donde haya trabajo sobre mujeres. Infancias no aparece, aquí sí, y no aparece la palabra cuerpo. Y a este artículo le interesa que donde se publiquen cosas sobre los estigmas, las etiquetas al cuerpo, aparezca este artículo, por lo tanto, se coloca como palabra. Doctora, no existe audio. Doctora, no existe audio. Ah, bueno, no es mucho. Entonces, ¿en qué parte nos habremos quedado, no? Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿En qué parte nos habremos quedado? ¿Alguien me podría decir? Parece que se cortó el audio, ¿no? La anterior diapositiva, doctora. ¿En esta de acá? Correcto. Bien. Mi pregunta era, en este artículo, lo tienen ustedes en la carpeta, vamos a repasar un poquito lo que hemos ido comentando. El presente trabajo pretende comprobar si existe una actitud negativa hacia la ciencia en estudiantes de grado en maestros en educación primaria de la Universidad de Valencia y la Universidad de Jammu Castellón, abordando el estudio desde una perspectiva de género. El que diga desde una perspectiva de género ya nos está diciendo desde qué marco teórico está leyendo el tema. Podría ser, por ejemplo, desde la perspectiva de la educación liberadora o de la pedagogía liberadora. Entonces, eso es importante que ustedes tomen en cuenta desde dónde van a leer el tema. Podría decirnos, el presente trabajo pretende comprobar si existe una actitud negativa hacia la ciencia entre estudiantes de grado en maestros de educación primaria e infantil de ambas universidades, abordando el estudio desde una concepción, digamos, sociocrítica o desde una concepción histórico-cultural.
Ya nos está diciendo que nos va a leer desde las teorías sociales de Vygotsky, del aprendizaje significativo o de repente de otros autores postmodernos a Vygotsky. Nos está dejando claro en el primer párrafo que lo que quiere es comprobar si existe una actitud negativa hacia la ciencia en los estudiantes. Para establecer si se trata de un factor que puede influir en esta percepción y analizar qué papel juegan las emociones en la percepción de la ciencia, aquí nos está diciendo ya la metodología. Se planteó evaluar las actitudes de los futuros profesores tomando en consideración factores como las experiencias previas profesionales y personales con respecto a la ciencia y su enseñanza. Se suministró un cuestionario sobre actitudes relacionadas con la ciencia, adaptado de un cuestionario descrito y validado y publicado previamente. Se utilizó una metodología de encuesta con un diseño transversal. Con esta metodología se ha podido comprobar que entre estudiantes de magisterio, ahora nos responde ya los resultados, no se detecta una actitud negativa hacia la ciencia. Quería comprobar si existía una actitud negativa. Se contesta y dice, no existe una actitud negativa hacia la ciencia, pero sí hay un factor de género que puede influir en esta percepción. Por lo tanto, aquí en el título hay factores de género. Y por eso han debido utilizar la teoría, la perspectiva de género. En relación a los sentimientos que despiertan las ciencias naturales en los encuestados, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres. El trabajo que desarrollan los como agradable, bien remunerado y divertido. En opinión del 67% de los encuestados, el gobierno de nuestro país, esta es una recomendación, miren, debería aumentar su financiación a los científicos para la investigación. Esa ya es como una recomendación que está dando el artículo. Actitudes. Es una palabra clave. Leemos acá, hay actitud. Ciencias naturales no hay, pero a ellos les interesa que aparezca en todo lo que es publicación de ciencias naturales. Bueno, entonces vamos a repetir, hablando de que este es un artículo de revisión. ¿Cómo sabemos? Porque la gamificación, dice, se presenta como alternativa a las estrategias tradicionales utilizadas en la educación superior. Ya nos está diciendo el qué. El objetivo de la revisión nos está diciendo para qué. Es conocer cómo estas áreas de conocimiento han generado mayor interés en la producción bibliográfica. Seguimos. Metodología. Se identificó la participación según los resultados de 9 bases de datos académicos. Aquí hay una muestra ya. No ha hecho en toda la población de las bases de datos del mundo. Solo ha tomado 9. Esa se constituye en su muestra, ¿no? Ese es un aspecto importante. Estoy revisando. Entonces dice luego, el área con mayor porcentaje, mediante la escala definida en la metodología, es ingeniería y arquitectura. Ya nos está dando resultados. Mientras que las ciencias de la salud ha mencionado el más bajo, 0,49, los dos extremos que ha mencionado. Quiero leer más, tengo que leer el artículo. Saber más, tengo que leer el artículo, ¿no? Entonces, cumple con el objetivo de que el resumen habla de manera general sobre lo que contiene todo el documento. Resultados, miren, se evidencia que la gamificación es un área explorada en la educación superior y que son diferentes las experiencias que ha generado su aplicación. Mire cómo viene como recomendación. Esa era la conclusión y ahora viene la recomendación. Establecer lineamientos para su uso y estudios de mayor alcance para conocer sus verdaderos efectos en el aprendizaje. Igual que el anterior, el último párrafo, se aventura a lanzar una recomendación como aperturar una posible línea de investigación para quien esté interesado en estos temas. Palabras claves, área de conocimiento, no está en el título, educación superior, sí, gamificación es una de las palabras más importantes para el texto, pero no para su palabra clave, vean. Él, sobre todo, donde quiere aparecer este autor o estas autoras, estos autores, Simón y Carolina, es en aquellos sitios donde haya artículos sobre áreas de conocimiento. Quiere aparecer en aquellos artículos sobre educación superior, sobre gamificación y sobre juego educativo. En este caso, miren cómo se han presentado los datos de las 9 bases. 9 bases de datos, el título,
ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera. Y este artículo que ustedes lo tienen en su carpeta y que lo han debido ver, que en realidad él no colecta los datos empíricamente, sino que lo que hace es revisar investigaciones de los distintos autores en distintos años, ¿no es cierto?, para ver cómo han utilizado los recursos del juego educativo, de gamificación, de enseñanza a través del juego, etcétera. Entonces ha ido colectando investigaciones ya realizadas y esos son sus datos. Un último modelo o formato de artículo es el formato de artículo de divulgación. Este artículo que lo trabajamos el 14 de septiembre del 2016, donde el resumen, miren, es completamente esto. El cuidado del medio ambiente es una temática que ocupa un punto central. Entonces, lo primero que estamos diciendo es de qué se trata, del cuidado del medio ambiente. Tema central en las agendas no solo nacionales, sino mundiales, ya que de ello dependerá el futuro de nuestro planeta. Conocer cuál es la actitud y la confianza de los jóvenes bachilleres respecto a la ciencia en los próximos años para prevenir y resolver los problemas del medio ambiente es una tarea de quienes estamos involucrados en cualquier nivel educativo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer cuál es la actitud y confianza de los jóvenes bachilleres. Y aquí damos una especie de recomendacióncita, de manera que se desarrollen vocaciones y construir un apoyo a la investigación y a su aplicación en las políticas de medio ambiente del país. Actitudes científicas juveniles sobre el medio ambiente. En realidad el artículo debiera haberse llamado, para que sea provocativo, vocaciones verdes. Y uno quisiera saber qué es eso de vocaciones verdes. Y es un estudio referido a cuáles son las actitudes de los bachilleres de 2 colegios de Cochabamba y de Sucre sobre su apreciación respecto del medio ambiente y en qué medida son sensibles a esa temática. Hemos participado en esto docentes de la San Francisco, de la Escuela Militar de Ingeniería, el doctor Villacorta, del Sagrado Corazón del Colegio César Maldonado y Germán Gallardo Matienzo, el estadista, que es en su momento era de la Facultad Tomás Frías de Potosí y ahora de la Universidad del Valle de Sucre. Entonces, aquí mostramos un artículo de divulgación de un formato ágil, sencillo, lo pueden buscar en la internet, esto está para consulta libre. Y finalmente, miren la bibliografía que no puede faltar con la rigurosidad de cualquier norma. Hoy en día está muy en boga el uso de la norma APA, ¿no?, donde se toman en cuenta resúmenes muy cortos. Verán acá el objetivo, los resultados, o sea, muy sintético, ¿no? Y siempre la traducción en inglés, cosa que, por ejemplo, en los artículos de divulgación no hay. Generalmente están elaborados en la lengua del contexto, donde se pretende que se lean con más frecuencia, ¿no? Miren la metodología de investigación de este artículo y un detalle importante que he colocado a propósito de esto, que cuando son citas cortas o parafrasis, comentarios que se van a hacer de los autores, se van colocando autor y año en medio del cuerpo, ¿no? Pero cuando se va a hacer citación a más de 40 palabras, tiene que estar en una letra más pequeña y además de autor y año debe llevar seguido de 2 puntos la página, ¿no? Es importante para esto, me voy a ir directamente a esta lámina para señalar las diferencias que hay entre los diferentes asentamientos bibliográficos según lo que requerimos, ¿no? Cualquier tipo de investigación no puede evadir a una buena referenciación bibliográfica porque si no carece de seriedad. Miren, las citas textuales consiste en usar las palabras de otro autor sin ninguna modificación. Cuando se va a colocar medio en suspenso, miren, cualquier modificación que se realice debe aparecer entre paréntesis rectangular y cualquier omisión, no queremos dar todo su texto, entonces empezamos con puntos suspensivos, copiamos lo que ha dicho, ya no nos interesa lo que dice más adelante y volvemos a colocar otros puntos suspensivos. Eso es muy importante que se considere. Citas textuales cortas. Por ejemplo, acá, González en 2008, yo estoy haciéndole decir a González, concluyó que, ahora sí dice él, el efecto placebo desaparece cuando las conductas del primer grupo desaparecieron de esa manera.
Como yo estoy haciendo una cita textual, tengo que colocar la página del libro de González de 2008. La investigadora concluyó que el efecto placebo desapareció cuando las conductas del primer grupo desaparecieron de esa manera. Puedo colocar así, González, 2008, página 276. Cualquiera de las dos modalidades, lo que me están mostrando en todo caso es la necesidad de entrecomillar, ¿no es cierto?, cuando se va a hacer citación, sobre todo a más de 40 palabras, ¿no? En cambio, cuando van a ser menos de 40 palabras, entonces no es necesario en este caso incorporar directamente dentro del texto toda esta cita. Estos aspectos de forma, digamos, hay que tomarlos muy en cuenta para el momento de hacer ya nuestras referencias y no tanto aprenderlos, sino verme en la situación e inmediatamente ir a mi documento impreso y desde ahí ver, a ver, esto supera las 40. Si tiene más de 40 palabras, entonces yo inmediatamente apelar a colocar de esta manera mi citación. Y hemos visto que en letra más pequeña inclusive, ¿no? Si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración, no se usa el paréntesis. Por ejemplo, ¿no? En el año 2007, Torres encontró mediciones en peces. Si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye solo el año de publicación entre paréntesis. Torres, 2017, encontró mediciones en peces. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. No son detalles así muy de forma, pero que a raíz de esos justamente en muchos casos no se puede publicar un artículo porque no se ajustan a la norma. No vamos a ir, reiterando así todas las citaciones para no cansarlos con esta parte, porque ya digo que es más instrumental. Hay que imprimir la norma y colocar al lado de la computadora y al momento en que se necesita hacer la consulta respectiva. Preferiría más bien estos pocos minutos que nos quedan ceder a su participación y ver si hay alguna cosa que merecería ser reiterada o de pronto aclarada también. Por favor, tienen la palabra. ¿Están todavía en la sala? Siempre es una preocupación si están en la sala. Doctora, buenas noches. Justamente la explicación que nos realizó el día de hoy creo que nos deja más claro para realizar el trabajo. Consultarle la fecha de presentación. Yo tenía esa preocupación de poder hacer esta clase en día martes justamente porque decía cómo estarán trabajando y tal vez hay la necesidad de que charlemos un poco antes y tengan el plazo necesario. Yo entiendo que nuestro plazo termina el día de mañana, ¿no? Correcto, doctora. No sé si es posible ampliarlo hasta el día domingo. Yo tendría que dirigirme a la ingeniera Verónica para pedirle tenga la gentileza de ampliarnos la plataforma porque creo que sería con un fin favorable. Por el hecho no solamente de que este esfuerzo que van a hacer para trabajar este texto se quede como un simple ejercicio académico, sino que más bien permita ya que hagan sus primeras publicaciones y esto forme parte de sus productos ya como parte de la maestría, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. ¿Alguna otra consulta? Yo hablaré con la ingeniera Verónica, entonces, coronel. Doctora, hablaba André. Adelante, por favor. Doctora, quería nuevamente consultarle en el aspecto del artículo científico de divulgación, el aspectos concernientes a metodología. Quería consultar lo que es la metodología, puesto de que tengo una duda. Yo estoy desarrollando el paradigma ecléctico que nos da la guía de elaboración de tesis y perfil de la EMI. Y haciendo un análisis conceptual de lo que es el paradigma ecléctico, viene de John Dunning, que es una teoría económica. Integra varias teorías aisladas, pero desarrolla un proceso de análisis de la economía internacional y aspectos que conciernen a una situación de relaciones económicas y no así un proceso científico que nosotros queremos visualizar, puesto dentro de la guía nos dice para desarrollar un enfoque mixto tiene que considerar el paradigma ecléctico.
Entonces yo ahí un poquito observé una situación conceptual que no coincide con mi proceso investigativo, que viene a ser el desarrollo de las tecnologías de información con el modelo colaborativo. Y eso veo que no coincide con el paradigma ecléctico, puesto de que en mi enfoque que estoy desarrollando es mixto, quanti-quali. Ahí es donde tengo un poquito de problema conceptual en lo que se refiere al paradigma. En un artículo de divulgación, miren, en esta parte, por ejemplo, logran visualizar esto, ¿no? Sí. Dice ahí metodología. De los 5 componentes que tendría que tener este acápite, es decir, la explicación del paradigma, enfoque, métodos, luego la muestra, luego el diseño, de dónde se recogió y finalmente el procesamiento estadístico. Para este tipo de artículos de divulgación, que me olvidaba decir que generalmente oscilan entre 2 a 4 páginas y no más, tiene que ser un acápite muy breve. Y acá no va a necesitar quizás profundizar en la explicación del paradigma ecléctico o, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo o el enfoque cual y cuantitativo que está queriendo utilizar, pero sí para la tesis. Ahí sí usted debe desarrollar de una manera amplia, ¿no? Y tal vez, evidentemente, no sé si le convenga revisar tal vez su paradigma ecléctico, porque por las características del tema que usted va dando, del aprendizaje colaborativo, de la influencia de las tecnologías, etcétera, tal vez más bien tendría que asumir un paradigma o crítico, o sociocrítico, o hermenéutico, porque cuantitativamente no sé en qué le puede servir tanto los datos de ese tipo, ¿no? Por las características de su objeto de estudio. Cuando usted apela, por ejemplo, a una tabla, a un procesamiento de datos, no es que está asumiendo un enfoque cuantitativo necesariamente, sino que está apoyando su análisis. Hay un texto de Ruth Quintanilla muy interesante en Cochabamba, lo podrían buscar en la carrera de psicología. Tiene ella un dossier sobre materiales para el taller de investigación o una materia de investigación social que ella da. Y es muy interesante lo que explica. En el material que les he puesto también está resumido lo que ella señala. Dice que en realidad lo cual y cuantitativo se constituye en apenas una proporción de datos, pero que cuando se dice cual y cuantitativo, lo que interesa ahí sobre todo es las cualidades, más que los números que en este caso están coadyuvando nada más al análisis. O sea, la profundidad, la importancia prioritaria van a tener siempre las cuestiones cualitativas, las interpretativas. De ahí que acá verá, por ejemplo, en el estudio se utilizó una encuesta a 20 niñas para consultarles la importancia que tiene para ellas los temas de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el procedimiento, para que resulte fácil, comprensible, se les enseñó el gráfico de los objetivos y se formularon 2 preguntas. ¿Te parece importante la ciencia? En caso de responder, indica con los números 1, 2 y 3 los temas que te parezcan más importantes. Y no hemos hablado más en cuanto a la metodología. Entonces, ese es un aspecto importante para destacar de los artículos de difusión. Inclusive, también aprovecharé para decir que en los artículos de difusión, miren, la bibliografía es muy breve, muy sucinta, porque a la gente le cansaría estar leyendo demasiados libros que han sido citados. A diferencia de los artículos originales y los de revisión, no se hacen tantas citaciones a textos porque no interesa en este caso al lector mostrarle un estado del arte amplio para que se entere de niñez ociosa o ciencia que madruga, ¿no? Sino sobre todo interesarlo, como hemos dicho. Su otra pregunta es más compleja. Yo le invitaría a que revise el libro de Barrantes, si usted me hace un mensaje o lo puedo poner también acá al grupo, sobre los paradigmas de investigación. Yo tengo también algún librito de metodología de la investigación donde hago unas tablitas muy abreviadas y creo que no habría necesidad de que usted
aborde un paradigma ecléctico, porque creo que desde la concepción hermenéutica y sociocrítica usted tendría lo necesario para trabajar su tema. Sí, doctora, justamente eso tengo el libro de balances, lo estoy analizando, y a la vez para mis datos cuantitativos estoy desarrollando bajo los datos de AGTIC, que ha emitido unos resultados referidos a la cobertura de las TIC en la educación. Nos habla sobre la dotación de computadoras y el empleo y uso tanto a nivel rural como urbano. También nos habla de las becas y el proceso del desarrollo de las TIC en las mujeres, donde hacen una reminiscencia de datos netamente estadísticos que refuerzan al proceso de mi investigación que yo estoy considerando y tomando en cuenta. Son datos estadísticos que van y dan fe al proceso investigativo que estoy queriendo hacer ver a la población para que internalicen este proceso y se vayan más al desarrollo de mejorar la educación fuera de la educación presencial con la virtual, ¿no? Que mejore el aspecto de la educación profesional que tenemos en las universidades. Ese es mi punto de vista al cual yo trato en este pequeño artículo de demostrar a la población. Y si yo les hablase de el paradigma ecléctico, una persona que tenga conocimiento de los paradigmas va a decir, no tienes relación de este ensayo o este artículo que hable en este tipo de investigación de lo ecléctico. Por eso era mi duda, ¿no? Sí, en realidad hay que poner un texto muy cortito. Mire, este es el artículo original que les he pasado como modelo para mostrar un poquito. ¿Qué colocan en metodología? Mire, para evaluar las actitudes de los futuros profesionales tomando en consideración factores de experiencias previas, se suministró un cuestionario sobre actitudes y en realidad no hace un mayor detalle de cuál ha sido su paradigma ni su enfoque, es decir, asume directamente desde la concepción más cognitiva del aprendizaje y se acabó. Y luego utiliza el procedimiento donde hay una metodología para hacer un estudio de diseño transversal. Habla de que ha habido el consentimiento informado y la colaboración voluntaria. Habla de la muestra de 291 participantes que han tenido, el análisis a través del SPS, su versión 20, y el tipo de pruebas estadísticas que ha aplicado. Por lo tanto, dice, es un estudio acá descriptivo con datos bibliográficos y académicos, los resultados muestran y empieza a relatar ya los gráficos que ha generado su SPSS 2.0, su SPSS 20, y hace referencia luego a los porcentajes, a la descripción y a la interpretación que más tarde va a hacer en la fase que corresponde ya a la discusión del artículo, donde ya extrae algunos elementos, digamos, que le van a servir ya para las conclusiones. Con esto, ¿qué le estoy queriendo decir? Que la gran parte de estos artículos están hechos desde una concepción un poco más positivista, ¿no? Porque aquí lo que están interesando son sobre todo los porcentajes. ¿Vea? Los datos están interesando, ¿no es cierto? Ha aplicado en este caso programa el SPS de procesamiento de datos, una pruebas no paramétricas ha utilizado en su mayor parte, pero estadística básica, no ha hecho una interpretación hermenéutica, o sea, no nos dice claramente, ¿no? Que se ha basado en el positivismo, pero se deja entrever porque no hay un análisis del discurso de los chicos, no se han hecho entrevistas y la encuesta básicamente es un instrumento de los enfoques positivistas. Entonces, con esto quiero decirle que no hay necesidad, como usted bien señala, de al lector, digamos, de un artículo de divulgación, hacerle más interiorización del paradigma en el cual usted se está basando. Creo que no hay necesidad. Sin embargo, sí, para su tesis va a ser necesario que usted debata un poquito más en profundidad en el acápite referido a metodología, que seguramente va a ser parte es parte del perfil y de la primera parte de su trabajo para
identificar inclusive el marco teórico, los propios datos. Ahí sí va a ser necesario. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra persona que quisiera hacer alguna consulta. Bueno, es peligroso dar la palabra a alguien que quiere comunicar muchas cosas y en tan poco tiempo. Les agradezco entonces su atención. Quedo presta hasta el día domingo a las consultas que requerirían. Algunos me han ido mandando algunos textitos o consultas en concreto que han tenido, pues estoy presta para hacerlo. Yo ya lo estoy dando por hecho. Espero que la ingeniera Verónica, que nos debe estar escuchando, pues nos dé la autorización correspondiente para esta pequeña ampliación, que en todo caso va a tener seguramente sus frutos cuando envíen sus artículos. Bien, entonces si no hay otra pregunta, pues les agradezco y continuamos todavía estos días. Un saludo.